Quítate de mi camino, chica. Esta sección no es para los de tu clase. El sonido de la tela rasgándose resonó. Atravesó la cabina de primera clase como un disparo. No estoy seguro, pero en ese momento, mientras el costoso, con el uniforme roto en las costuras, Dominique Jackson, de 16 años, era más alta que ella. La mujer que la atacó, Heather Windsor, pensó que estaba humillando a otra persona. Una azafata negra que no pertenecía a primera clase. No tenía ni idea de que estaba agrediendo a hija de Alexander Jackson, el multimillonario director ejecutivo dueño de toda la aerolínea, y lo observaba todo, desde solo 3 filas atrás. Las uñas perfectamente cuidadas de Heather se clavaron sobre la tela azul marino del uniforme de Dominique, rasgándola desde el hombro hasta la cintura mientras los pasajeros jadeaban horrorizados. Sin embargo, la mirada de Dominique nunca vaciló. Su postura nunca se alteró. La chica simplemente miró a su agresor a los ojos con una dignidad que parecía imposible. Para sus 16 años, el tiempo pareció congelarse en esa cabina presurizada a 35.000 pies de altura. Algunos pasajeros se dieron la vuelta, avergonzados. Otros buscaron sus teléfonos presintiendo que algo trascendental se estaba desarrollando, pero nadie se movió para intervenir. Nadie excepto el hombre modesto en el asiento 5C, que lentamente se quitó la gorra de béisbol y gafas de sol, revelando un rostro que lo cambiaría todo. La mañana del cumpleaños número 16 de Dominique Jackson comenzó como ninguna otra en su ático de Manhattan. Mientras que la mayoría los adolescentes de su edad estaban planeando fiestas o ir de compras, Dominique se sentó frente a ellos, de su padre en la isla de mármol de la cocina, con una petición inusual que lo cambiaría todo. «Papá, no quiero ir de fiesta», dijo con voz firme pero con los dedos nerviosos, trazando patrones en el mostrador. «Quiero trabajar como auxiliar de vuelo por un día». Alexander Jackson, multimillonario CEO de Montgomery Airlines, casi se atraganta con el café. Este era su único hijo, su princesa, la niña que había protegido ferozmente desde la muerte de su madre hacía 5 años. Su esposa, Natalie, había sido una auxiliar de vuelo cuando conocieron a una de las pocas mujeres negras que trabajaban en primera clase en la década de 1990. Ella había enfrentado discriminación en los cielos, algo que haría hervir la sangre de cualquiera. Sin embargo, ella lo había manejado todo con una gracia que lo había cautivado desde su primer encuentro. «El sueño de tu madre era diferente», Alexander dijo con cuidado, estudiando la expresión determinada de su hija. «Ella me enfrenté a cosas que nunca quiero que experimentes». Los ojos de Dominique, del mismo marrón cálido que su madre, le sostuvo la mirada fijamente. «Es exactamente por eso que necesito hacer esto, papá. Mamá enfrentó la injusticia racial en el vuelo para que yo pudiera tener opciones. Quiero honrar su memoria caminando en sus zapatos, aunque solo sea por un día». Alexander dejó su taza de café y caminó hasta los ventanales que daban a Central Park. La luz de la mañana iluminaba los hilos plateados. A través de sus sienes, evidencia del estrés que había soportado como director ejecutivo y padre soltero. Detrás de él, la pared se mostraron fotos de Natalie riendo en una playa de Barbados, elegante con su uniforme de azafata, acunando recién nacida Dominique. «¿Sabes lo que pasó tu madre?», dijo finalmente. Los pasajeros que se negaron a tomar bebidas de su mano. Los que pidieron que alguien más los atendiera. El capitán que asumió que ella era personal de limpieza en lugar de personal. Dominique se unió a él en la ventana. Sí, y ella seguía yendo a trabajar todos los días con la cabeza en alto. No dejó que la quebraran. Alexander se volvió hacia su hija. A los 16 años ya era alta como su madre, con el mismo postura elegante y tranquila confianza. Pero había algo más allí también, una determinación que le recordó a sí mismo. «¿Por qué ahora?», preguntó. «¿Por qué en tu cumpleaños?». Dominique tocó el pequeño broche plateado con forma de ala que siempre llevaba puesto. El primer par de zapatos de su madre después del entrenamiento. Porque mamá tenía 16 años, cuando decidió ser azafata. Porque ya han pasado 5 años desde que la perdimos. Porque necesito entender que la hizo ser quien era». Alexander vio la convicción en los ojos de su hija y la reconoció como suya. En el mundo empresarial, era conocido como un hombre que nunca se rendía ante un desafío y que transformaba una empresa en dificultades
aerolínea regional, en una potencia mundial gracias a su gran fuerza de voluntad. Dominique había heredado ese mismo acero. Columna vertebral. No se trata de disfrazarse, dijo. La industria de la aviación ha cambiado, pero no lo suficiente. La gente aún carga con sus prejuicios. Lo sé, Dominique, respondió. Por eso necesito hacer esto, no solo por mamá, sino por mí. La conversación que siguió pondría a prueba todo lo que Alexander creía sobre el vínculo padre-hija. Su instinto era proteger, escudar y usar su poder corporativo y privilegio para asegurar que su hija nunca enfrentara el discriminación que había hecho llorar a su esposa en privado. Pero las palabras de Dominique reflejaban la filosofía de su madre. ¿Cómo? ¿Alguna vez desarrollaré resiliencia frente al odio si me proteges de todo? Preguntó en voz baja pero inquebrantable. Alexander paseaba por la cocina, recordando cómo Natalie había regresado de los vuelos. A veces su sonrisa no llegaba a sus ojos, cómo ella ignoraba las preocupaciones, con eso no eran nada. Incluso cuando él podía ver que era algo. Cómo ella insistió en manejar los problemas del lugar de trabajo ella misma, rechazando sus ofertas de intervenir. Tu madre quería librar sus propias batallas, dijo, y quiero entender por qué, replicó Dominique. Quiero sentir lo que ella sintió, ver lo que ella vio. No para siempre, solo por un día. Alexander se pasó la mano por la cara, considerando que la aerolínea había cambiado desde su tiempo de madre. Tenemos políticas antidiscriminatorias y programas de capacitación. Las políticas no cambian corazones, papá. Tú mismo lo dijiste. Era cierto. A pesar de sus mejores esfuerzos, a pesar de las iniciativas de diversidad y las políticas de tolerancia cero que había implementado, hacían que las quejas todavía llegaran a su escritorio. Los auxiliares de vuelo, de color, aún recibían un trato diferente al de sus homólogos blancos. Había intentado protegerlos, Dominique, de esa realidad, pero quizás eso había sido un error. Mamá siempre decía que la dignidad no puede ser tomado, solo rendido. Continuó Dominique. Quiero demostrarme a mí mismo que tengo esa misma fuerza. Alexander estudió el rostro de su hija, reconociendo a Natalie en cada rasgo. Su difunta esposa había sido su guía moral, el que lo impulsó a hacer de Montgomery Airlines un líder, no solo en ganancias, sino en principios. ¿Qué? Quítate de mi camino, chica. Esta sección no es para los de tu clase. El sonido de la tela rasgándose resonó. Atravesó la cabina de primera clase como un disparo. No estoy seguro. Pero en ese momento, mientras el costoso, con el uniforme roto en las costuras, Dominique Jackson, de 16 años, era más alta que ella. La mujer que la atacó, Heather Windsor, pensó que estaba humillando a otra persona. Una azafata negra que no pertenecía a primera clase. No tenía ni idea de que estaba agrediendo a hija de Alexander Jackson, el multimillonario director ejecutivo dueño de toda la aerolínea, y lo observaba todo, desde solo 3 filas atrás. Las uñas perfectamente cuidadas de Heather se clavaron sobre la tela azul marino del uniforme de Dominique, rasgándola desde el hombro hasta la cintura, mientras los pasajeros jadeaban horrorizados. Sin embargo, la mirada de Dominique nunca vaciló. Su postura nunca se alteró. La chica simplemente miró a su agresor a los ojos con una dignidad que parecía imposible. Para sus 16 años, el tiempo pareció congelarse en esa cabina presurizada a 35.000 pies de altura. Algunos pasajeros se dieron la vuelta, avergonzados. Otros buscaron sus teléfonos, presintiendo que algo trascendental se estaba desarrollando, pero nadie se movió para intervenir. Nadie excepto el hombre modesto en el asiento 5C, que lentamente se quitó la gorra de béisbol y gafas de sol, revelando un rostro que lo cambiaría todo. La mañana del cumpleaños número 16 de Dominique Jackson comenzó como ninguna otra en su ático de Manhattan, mientras que la mayoría de los adolescentes de su edad estaban planeando fiestas o ir de compras. Dominique se sentó frente a ellos, de su padre en la isla de mármol de la cocina, con una petición inusual que lo cambiaría todo. «Papá, no quiero ir de fiesta», dijo con voz firme pero con los dedos nerviosos, trazando patrones en el mostrador. «Quiero trabajar como auxiliar de vuelo por un día». Alexander Jackson, multimillonario CEO de Montgomery Airlines, casi se atraganta con el café. Este era su único hijo, su princesa,
La niña que había protegido ferozmente desde la muerte de su madre hacía 5 años. Su esposa Natalie había sido una auxiliar de vuelo cuando conocieron a una de las pocas mujeres negras que trabajaban en primera clase en la década de 1990. Ella había enfrentado discriminación en los cielos, algo que haría hervir la sangre de cualquiera. Sin embargo, ella lo había manejado todo con una gracia que lo había cautivado. Desde su primer encuentro, el sueño de tu madre era diferente. Alexander dijo con cuidado, estudiando la expresión determinada de su hija. Ella me enfrenté a cosas que nunca quiero que experimentes. Los ojos de Dominique, del mismo marrón cálido que su madre, le sostuvo la mirada fijamente. Es exactamente por eso que necesito hacer esto, papá. Mamá enfrentó la injusticia racial en el vuelo, para que yo pudiera tener opciones. Quiero honrar su memoria caminando en sus zapatos, aunque solo sea por un día. Alexander dejó su taza de café y caminó hasta los ventanales que daban a Central Park. La luz de la mañana iluminaba los hilos plateados. A través de sus sienes, evidencia del estrés que había soportado como director ejecutivo y padre soltero. Detrás de él, la pared, se mostraron fotos de Natalie riendo en una playa de Barbados, elegante con su uniforme de azafata, acunando recién nacida Dominique. «¿Sabes lo que pasó tu madre?», dijo finalmente. Los pasajeros que se negaron a tomar bebidas de su mano. Los que pidieron que alguien más los atendiera. El capitán que asumió que ella era personal de limpieza en lugar de personal. Dominique se unió a él en la ventana. Sí, y ella seguía yendo a trabajar todos los días con la cabeza en alto. No dejó que la quebraran. Alexander se volvió hacia su hija, a los 16 años. Ya era alta como su madre, con el mismo postura elegante y tranquila confianza. Pero había algo más allí también. Una determinación que le recordó a sí mismo. «¿Por qué ahora?», preguntó. «¿Por qué en tu cumpleaños?». Dominique tocó el pequeño broche plateado con forma de ala que siempre llevaba puesto. El primer par de zapatos de su madre después del entrenamiento. Porque mamá tenía 16 años. Cuando decidió ser azafata. Porque ya han pasado 5 años desde que la perdimos. Porque necesito entender qué la hizo ser quien era. Alexander vio la convicción en los ojos de su hija y la reconoció como suya. En el mundo empresarial, era conocido como un hombre que nunca se rendía ante un desafío y que transformaba una empresa en dificultades. Aerolínea regional en una potencia mundial gracias a su gran fuerza de voluntad. Dominique había heredado ese mismo acero. Columna vertebral. «No se trata de disfrazarse», dijo. «La industria de la aviación ha cambiado, pero no lo suficiente. La gente aún carga con sus prejuicios». «Lo sé», Dominique respondió. «Por eso necesito hacer esto, no solo por mamá, sino por mí». La conversación que siguió pondría a prueba todo lo que Alexander creía sobre el vínculo padre-hija. Su instinto era proteger, escudar y usar su poder corporativo y privilegio para asegurar que su hija nunca enfrentara el discriminación que había hecho llorar a su esposa en privado. Pero las palabras de Dominique reflejaban la filosofía de su madre. «¿Cómo? ¿Alguna vez desarrollaré resiliencia frente al odio si me proteges de todo?», preguntó en voz baja, pero inquebrantable. Alexander paseaba por la cocina, recordando cómo Natalie había regresado de los vuelos. A veces su sonrisa no llegaba a sus ojos. Cómo ella ignoraba las preocupaciones con eso no eran nada. Incluso cuando él podía ver que era algo. Cómo él insistió en manejar los problemas del lugar de trabajo ella misma, rechazando sus ofertas de intervenir. «Tu madre quería librar sus propias batallas», dijo. «Y quiero entender por qué», replicó Dominique. «Quiero sentir lo que ella sintió, ver lo que ella vio. No para siempre, solo por un día». Alexander se pasó la mano por la cara, considerando que la aerolínea había cambiado desde su tiempo de madre. «Tenemos políticas antidiscriminatorias y programas de capacitación. Las políticas no cambian corazones, papá. Tú mismo lo dijiste, era cierto. A pesar de sus mejores esfuerzos, a pesar de las iniciativas de diversidad y las políticas de tolerancia cero que había implementado, hacían que las quejas todavía llegaran a su escritorio. Los auxiliares de vuelo, de color, aún recibían un trato diferente al de sus homólogos blancos. Había intentado protegerlos, Dominique, de esa realidad, pero quizás eso había sido un error.
Mamá siempre decía que la dignidad no puede ser tomado solo rendido, continuó Dominique. Quiero demostrarme a mí mismo que tengo esa misma fuerza. Alexander estudió el rostro de su hija, reconociendo a Natalie en cada rasgo. Su difunta esposa había sido su guía moral, el que lo impulsó a hacer de Montgomery Airlines un líder, no solo en ganancias, sino en principios. ¿Qué? El reemplazo que Alexander le había conseguido. La falda le caía justo hasta las rodillas. Sus zapatos, lustrados como un espejo brillar. Cada detalle perfecto, tal como su madre lo hubiera esperado. En la cocina, la maleta de Dominique esperaba junto a la puerta. Aunque solo estaría trabajando, el vuelo de ida, las normas de la tripulación, exigían un cambio de ropa y artículos esenciales para pasarla. Noche. Alexander había organizado que un auto de la empresa la llevara a su casa desde Miami una vez que su misión estuviera terminada. Recuerda, dijo Alexander, uniéndose a ella para una última revisión, todavía fingiendo que no estaría en el vuelo. En todo caso, si pasa algo, llámame. Lo prometo. Lo prometo, dijo ella, aunque ambos sabía que no lo haría. Este era su viaje, su prueba. Alexander le entregó un pequeño caja. Iba a guardar esto para la cena de esta noche, pero creo que deberías tenerlo ahora. Dominique la abrió y encontró una delicada pulsera de plata con un único dije, un pequeño avión. Dentro de el avión, visible solo cuando se abrió el dije, había una foto en miniatura de Natalie con su uniforme. «Está contigo hoy», dijo Alexander con voz ronca. «Siempre lo está». Dominique lo abrazó fuerte. «Gracias, papá». Después de que Dominique se fue en el aeropuerto, Alexander se puso su disfraz. La gorra de béisbol y las gafas de sol fueron solo el comienzo. Añadió un vestido arrugado, vaqueros con camisa abotonada que habían visto mejores días y mocasines desgastados tan alejados de sus habituales trajes a medida como posible. Un anillo de bodas falso y unas gafas de lectura completaron la transformación. Su teléfono vibró con un mensaje de su asistente ejecutiva. La señora Jackson se ha registrado con la tripulación. Está confirmado para el vuelo 447, asiento 5C. Se ha informado a seguridad sobre su alias, pero se le han dado instrucciones de mantener absoluta discreción. Alexander respiró hondo. Esta sería la promesa más difícil que jamás había cumplido. Vigilar y no intervenir si su hija enfrentó discriminación. Pero él entendía por qué le importaba. Natalie había enfrentado estas batallas, sola todos los días sin red de seguridad. Dominique necesitaba saber que tenía esa misma fuerza. Se miró en el espejo una última vez. Había desaparecido. Alexander Jackson, multimillonario CEO. En su lugar estaba Alex Johnson, viajero de negocios común y corriente. Solo otra cara entre la multitud. Solo otra. Pasajero del vuelo 497. El proceso de embarque para el vuelo 447 comenzó como cualquier otro, pero el manifiesto de pasajeros resultaría ser un polvorín de personalidades. Heather Windsor caminó con paso decidido por primera clase como si fuera suya, sus tacones de diseñador resonando contra el suelo, su nariz literalmente levantada en el aire. A los 53 años, era el tipo de mujer adinerada de la alta sociedad que creía que su dinero la elevaba por encima de los derechos humanos básicos. Decencia. Lo que otros pasajeros no sabían era que Heather había presentado 12 quejas contra auxiliares de vuelo en solo 6 meses, siempre atacando a las mujeres de color con acusaciones que apenas enmascaraban sus actitudes racistas. Se conformó, entró en el 2A con un suspiro teatral, presionando inmediatamente el botón de llamada antes incluso de guardar su bolso Hermes. «Este asiento se siente más pequeño que la última vez», anunció sin dirigirse a nadie en particular. «Estoy segura de que están recortando esquinas». 3 filas detrás de ella, Alexander Jackson, disfrazado de Alex Johnson, tomó su asiento en 5C, posicionándose con una vista clara de la cabina delantera donde su hija estaría trabajando. Él fingió estar absorto en una novela de suspense de bolsillo, pero su atención permaneció fija en la dinámica que se desarrollaba en la cabina. A su alrededor, Thomas Brooks, un exitoso empresario negro y miembro de la industria de la aviación veterano, se instaló en su asiento de primera clase, 3B, con la tranquila confianza de alguien que se había ganado su lugar tras décadas de duro trabajo. A los 60, había tenido suficiente discriminación en su vida para reconocerlo al instante.
pero también había aprendido a elegir sus batallas con cuidado. Espacios predominantemente blancos. Asintió cortésmente a Alexander cuando pasó junto a dos hombres negros que se saludaban en un espacio donde eran minoría. Ninguno conocía la verdadera identidad del otro. Thomas, como director ejecutivo de una importante compañía de telecomunicaciones, Alexander, como propietario del mismo avión en el que estaban sentados. En clase económica, Gabriela Morales, 7, estaba embarazada de meses y viajaba sola para encontrarse con su marido, y tuvo dificultades para llevar su equipaje de mano. Leo Rodríguez, un amable maestro de Atlanta, inmediatamente se acercó a ayudar. «Por favor, déjame», ofreció. Con facilidad levantó su bolso y lo metió en el compartimento superior. «Deberías tener cuidado en tu estado». «Gracias», dijo Gabriela. Dijo agradecida, acomodándose en su asiento. Se suponía que mi esposo viajaría conmigo, pero lo llamaron a su nuevo trabajo antes de tiempo. «¿Dónde está destinado?» Leo preguntó. «Estación Aérea Naval de Cayo Hueso», respondió con orgullo. «Es un avión mecánico». Leo sonrió. «Entonces estás en buenas manos en este vuelo. Probablemente más seguro que conducir hasta el supermercado». Mientras tanto, la tripulación de vuelo, preparada para la salida, Michael Wilson, el azafato jefe de 35 años, revisó el manifiesto con un aburrimiento apenas disimulado. Esto era solo otro día, otro vuelo, otras 6 horas de atender a los pasajeros que lo atendieron como un sirviente. «Tenemos un aprendiz hoy», le dijo a Sofía Ramírez, señalando hacia la cocina donde Dominique revisaba meticulosamente el equipo. «Jackson, ella te seguirá de cerca. Primero en clase económica y luego rotar a primera para el servicio de comidas». Sofía miró a Dominique con aprobación. «Ella es buena. La mejor aprendiz que he visto en años». Michael se encogió de hombros. «Solo manténla alejada de los problemas. Lo último que necesitamos es quejas». Sofía se irritó por su actitud, pero no dijo nada. Después de 20 años en el aire, había aprendido a elegir sus batallas con cuidado. Dominique salió de la cocina, con su uniforme impecable, su sonrisa profesional pero cálida. Empezó en clase turista, ayudando a Gabriela a sentirse cómoda y asegurando que los pasajeros mayores tenían todo lo que necesitaban. Su calidez natural conquistó corazones de inmediato. «Gracias, cariño», dijo un negro mayor. Dijo la mujer dándole una palmadita en la mano a Dominique. «Me recuerdas a mi nieta, así que estoy orgulloso de verlos a ustedes, jóvenes en uniforme». Las palabras llenaron a Dominique de propósito. Por eso su madre había soportado tanto para abrir puertas a la siguiente generación, luchando por la igualdad en cada espacio, incluido el cielo. Al finalizar el embarque, Dominique ayudó con las comprobaciones finales, demostrando una minuciosidad que impresionó incluso a los tripulantes más experimentados. Se movió con la confianza de su madre, se evidenciaba en cada gesto. «Tienes un don natural», Sofía susurró mientras preparaban el carrito de bebidas. «Como si llevaras años haciendo esto». Dominique sonrió, pensando en las historias que su madre había compartido, las lecciones no oficiales que se habían filtrado en su conciencia desde entonces infancia. «Tuve una buena maestra». Pero en el momento en que a Dominique le asignaron una rotación. Durante la primera clase, la atmósfera cambió como si se aproximara un frente tormentoso. Los ojos de Heather Windsor se entrecerraron en el instante en que vio al joven asistente negro entrar en lo que ella consideraba su dominio. «¿Desde cuándo dejan que los adolescentes sirvan en primera clase?». La voz de Heather llevaba ese tono particular de estatus privilegiado, confrontando lo que percibía como una intrusión. Sofía, que había estado observando con aire protector, dio un paso al frente. La señora Johnson se sorprendió a sí misma usando el nombre de Dominique, el cual está plenamente cualificado para servir en todas las secciones de este avión. El perfecto diseño de Heather arqueó las cejas con escepticismo. «Tiene edad suficiente para servir alcohol. Debería estar haciendo la tarea». Dominique mantuvo su sonrisa profesional, aunque su corazón se aceleró. Esto era todo. El mismo tipo de interacción que su madre había enfrentado innumerables veces. «Se lo aseguro, señora. Estoy completamente certificada para todos los requisitos de servicio». Thomas Brooks levantó la vista de su periódico, su expresión neutral.
pero su atención ahora estaba firmemente centrada en la interacción que se desarrollaba a su lado. Alexander se aferró su apoyabrazos, sus nudillos blanqueando bajo su disfraz. Cada fibra de su ser quería intervenir para poner a esta mujer en su lugar y proteger a su hija. Pero había hecho una promesa. Este era el momento de Dominique. A medida que Dominique se adentraba más en primera clase, la tensión la siguió como una sombra. Algunos pasajeros sonrieron cálidamente. Otros la miraba con el mismo escepticismo que Heather, pero Dominique mantuvo la calma, alta, sus movimientos precisos encarnando la filosofía de su madre. La dignidad por encima de todo. Lo que ella no sabía es que en solo 45 minutos esa dignidad se enfrentaría a la mayor prueba. Disculpe. La voz de Heather Windsor atravesó el ambiente de la cabina mientras Dominique se acercó con la bandeja de bebidas antes de la salida. Pedí específicamente la experiencia punta auxiliar de vuelo. Dominique hizo una pausa, manteniendo su actitud profesional. Con gusto la ayudaré, señorita Windsor. ¿Qué te traigo hoy? Heather hizo alarde de mirar a Dominique de arriba abajo, su mirada fija en el rostro de la joven juzgando. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo este trabajo, semana? Estoy completamente capacitado y certificado, respondió Dominique con calma, evitando los detalles de su situación particular. ¿Te gustaría una bebida antes de partir? Tenemos champán, jugo de naranja o agua. Dudo que sepas la diferencia entre champán y vino espumoso, dijo Heather. Dijo lo suficientemente alto para que los pasajeros cercanos lo oyeran. Tráeme a Sofía. Quiero a alguien que sepa lo que están haciendo. Thomas Brooks bajó ligeramente su periódico, su atención ahora totalmente capturado por el intercambio. Alexander se movió en su asiento, forzando para mantenerse en el personaje a pesar de la creciente ira que sentía. Sofía, que había estado observando desde cerca, dio un paso adelante, avanzando suavemente. ¿Hay algún problema? Heather señaló con desdén a Dominique. Prefiero que me atiendan a alguien con experiencia, sin ofender al aprendiz. La pausa que se produjo frente al aprendiz quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones tácitas. La señorita Johnson está brindando un excelente servicio a nuestros pasajeros de primera clase. Sofía respondió con firmeza. Estoy supervisando, pero ella es completamente capaz de atender tus peticiones. Dominique se quedó completamente quieta, la voz de su madre resonando en su memoria. Que nunca te vean estremecer. Bien. Heather suspiró dramáticamente. Tomaré el champán. El champán de verdad no. Lo que suele servirle a la gente que no sabe nada mejor. Dominique asintió. Por supuesto, señorita Windsor. Hoy servimos Veuve Clicquot. Un destello de sorpresa. La cara de Heather se iluminó. Claramente no esperaba que Dominique conociera la marca. Al menos te enseñaron los nombres, murmuró. Mientras Dominique se movía para recuperar el champán, pasó junto a Thomas, quien le hizo un sutil gesto de ánimo. Fue un gesto pequeño, pero la animó. Su resolución. Cuando regresó con el champán perfectamente servido, Heather lo aceptó sin reconocerlo, volviendo inmediatamente su atención a su teléfono, como si Dominique hubiera dejado de existir. ¿Habrá algo más, señorita Windsor? Preguntó Dominique. Solo un servicio competente para el resto del vuelo, respondió Heather sin levantar la vista. ¿Crees que podrás lograrlo? Haré todo lo que pueda. Dominique respondió con voz firme a pesar de la provocación deliberada. Michael Wilson, observando desde el cocina, se acercó a Dominique mientras ella se alejaba del asiento de Heather. No te involucres con ella más de lo necesario, dijo. Se aconsejó discretamente. Algunos pasajeros solo quieren crear drama. ¿Es eso lo que llamar? Dominique preguntó con tono cauteloso. ¿Drama? Michael se encogió de hombros. Llamar es lo que quieres. Simplemente no le des munición. Estos pasajeros premium pagan nuestros salarios. Dominique notó su uso de estos con una claridad mental que habría enorgullecido a su madre. La sutil categorización, la jerarquía implícita. Estas eran las corrientes invisibles que su madre navegaba a diario. A medida que el vuelo alcanzaba la altitud de crucero, Dominique continuó su rotación en primera clase, brindando un servicio impecable a cada pasajero. Muchos respondió cálidamente, impresionado por su profesionalismo, pero los ojos de Heather siguieron cada uno de sus movimientos, entrecerrados con desaprobación. ¿Cuándo bajaron los estándares?, susurró Heather en voz alta.
El pasajero a su lado, un hombre blanco de mediana edad que parecía incómodo con su comentario. Recuerdo cuando el vuelo, los asistentes debían cumplir ciertos criterios. Alexander apretó la mandíbula, fingiendo estar absorto en su libro. Había escuchado comentarios como este a lo largo de su carrera. El racismo apenas velado que la gente creía que podían salirse con la suya cuando creían que nadie importante los escuchaba. Le tomó cada gramo de su autocontrol para no identificarse y poner a Heather Windsor en su lugar. Thomas Brooks, sin embargo, había llegado a su límite. Disculpe, dijo, girándose ligeramente hacia Heather. No pude evitar oírlo. ¿A qué criterios te refieres exactamente? Heather parpadeó, sorprendido por el desafío directo. Bueno, la experiencia, obviamente. Profesionalismo. Madurez. Interesante, respondió Thomas, porque por lo que observó que la joven exhibe admirablemente todas esas cualidades. Heather se sonrojó. Tienes derecho a tu opinión. Como tú, dijo Thomas amablemente, aunque quizás con menos volumen. La cabina se sumió en un silencio incómodo, mientras Dominique continuaba con sus tareas, moviéndose con la eficiencia practicada que había heredado de su madre. Pero el encuentro con Heather apenas había comenzado. Y lo peor estaba por venir. En la cocina, Sofía apretó el trasero de Dominique. Hombro en apoyo. La estás manejando maravillosamente. No dejes que te sacuda. Dominique asintió, pensando en su madre enfrentando estas mismas batallas día tras día, año tras año. No lo haré. Tu mamá estaría orgullosa, dijo Sofía, y luego se contuvo. O sea, quien te enseñó estaría orgulloso. Dominique sonrió con ironía agridulce. Gracias. Eso significa más de lo que crees. Mientras Dominique se preparaba para servir. Servicio de comida de primera clase, el antagonismo de Heather evolucionó de comentarios pasivo-agresivos a comentarios más directos. Confrontación. Cuando Dominique se acercó a poner la mesa, Heather deliberadamente le puso el codo en el camino. «Oh, ¿te está dificultando el trabajo?», preguntó Heather con falsa preocupación cuando Dominique le pidió cortésmente que se ajustara. Posición. Pensé que se suponía que debías trabajar con los pasajeros, no al revés. Un ligero ajuste nos ayuda a servirle mejor, explicó Dominique con paciencia. Gracias por su comprensión. La comprensión parece ser una expectativa unidireccional, respondió Heather moviendo el brazo a regañadientes. Ustedes siempre quieren alojamiento. La frase, ustedes flotaban en el aire como una nube tóxica. Varios pasajeros levantó la vista y notó el inconfundible matiz racial. La mano de Alexander se apretó alrededor de su libro. Las páginas se arrugaron ligeramente en su agarre. Thomas Brooks apretó la mandíbula. Su Heather aparentemente olvidó su intervención anterior. Dominique, sin embargo, mantuvo la compostura. El primer plato de hoy es una ensalada de cítricos con vinagreta de champán, anunció, colocando el aperitivo delante de Heather. Con una forma perfecta. ¿Prefieres agua sin gas o con gas para acompañar tu comida? Brillante. Europeo, no nacional, especificó Heather claramente, intentando. Atrapa a Dominique en alguna aparente incompetencia. Y asegúrate de que el cristal esté bien. Esta vez me relajé. Por supuesto, respondió Dominique, moviéndose hacia el siguiente pasajero. El servicio de comida transcurrió sin contratiempos hasta que Dominique regresó con el agua con gas de Heather. Al inclinarse para colocar el vaso sobre la mesa, Heather se movió repentinamente, lo que hizo que Dominique se tambaleara ligeramente. El agua se derramó, derramando unas gotas sobre la manga de diseño de Heather. «Mira lo que has hecho», exclamó Heather en voz alta, suficiente para que toda la cabina lo oyera. «Esta blusa cuesta $3,000. Me disculpo». «Por el derrame», dijo Dominique inmediatamente tomando una servilleta. «Déjame ayudarte, no me toques», dijo Heather. Espetó retrocediendo. «Ya has hecho suficiente daño». «¿Dónde está tu supervisor?» El nivel de incompetencia es inaceptable». Michael Wilson apareció de inmediato. Su expresión reflejaba preocupación profesional. Pero sus ojos indicaban que Dominique debía dar un paso atrás.
Lo que parece ser, ¿problema, señora? Esta chica. Heather enfatizó la palabra con desdén. Solo arruinó mi blusa de diseñador con su descuido. Quiero que la saquen de primera clase inmediatamente. Michael se volvió hacia Dominique. ¿Qué pasó? Antes de que Dominique pudiera explicarlo, Thomas Brooks intervino. El pasajero se movió repentinamente mientras le servían la bebida. Dijo con naturalidad. Estaba mirando. Fue. No es culpa de la azafata. Por supuesto que la defenderías, dijo Heather con desdén. Pero sé lo que tengo que hacer. He experimentado. Alexander se movió en su asiento. Su disfraz de repente se sentía sofocante. La escena que se desarrollaba ante él era exactamente lo que había temido. Su hija siendo sometida al mismo trato que le había roto el corazón a su esposa tantas veces. Michael parecía incómodo, atrapado entre defender a su tripulante y apaciguar a un pasajero difícil de primera clase. Quizás podrías ayudar en economía por un tiempo, le sugirió en voz baja a Dominique. Así es. Devuélvanla a donde pertenece, dijo Heather con una sonrisa triunfante. La primera clase exige un cierto estándar. Dominique sintió un destello de la ira que su madre debió haber reprimido incontables veces, pero su voz se mantuvo firme. Estoy feliz de continuar donde sea que me necesiten. Sofía se acercó, tras haber escuchado la conversación. Necesito la ayuda de Dominique con el servicio de comidas, dijo con firmeza. Como azafata principal, creo que ella es actuando excelentemente. Michael dudó, luego asintió de mala gana. Continúa como una señal. Entonces, señorita Windsor, me aseguraré personalmente de que su blusa reciba una compensación a través de nuestro departamento de atención al cliente. No es. Se trata del dinero, insistió Heather, aunque su tono sugería lo contrario. Se trata de mantener los estándares. Cuando pago por primera clase, espero un servicio de primera clase por parte del personal adecuado. La palabra cargada, apropiado, no pasó desapercibida para nadie que estuviera al alcance del oído. Gabriela Morales, que se había presentado para usar el baño de primera clase debido a su embarazo, se quedó en el pasillo, con su expresión preocupada por lo que estaba presenciando, mientras Dominique seguía sirviendo. Heather hizo que cada uno. La interacción se hace más difícil. Se le cae la servilleta repetidamente. Cambia su bebida. Pedí varias veces, solicitando artículos que no estaban en el menú. Pedí específicamente la opción sin gluten cuando, reservado, afirmó, aunque su nombre estaba marcado sin tal solicitud. Sería, estaré encantada de comprobar si tenemos alternativas disponibles, ofreció Dominique. No te molestes. Heather suspiró, dramáticamente. Pasaré hambre. Algunos de nosotros estamos acostumbrados a hacer sacrificios cuando otros no cumplen con las expectativas básicas. Leo Rodríguez, quien se había presentado para ver cómo estaba Gabriela, escuchó este último comentario y frunció el ceño profundamente. Como educador, reconoció el comportamiento de acoso cuando lo vio. Disculpe, dijo. Le dijo en voz baja a Dominique al pasar. Estás haciendo un trabajo maravilloso. Algunos la gente lleva su infelicidad a donde quiera que vaya. Su amabilidad casi rompió la fachada profesional de Dominique, recordándole la humanidad que su madre siempre había dicho que era la verdadera recompensa de su trabajo, los buenos pasajeros que reconocía a los auxiliares de vuelo como personas, no como sirvientes. Gracias, dijo, susurró, genuinamente conmovida. Al concluir el servicio de comida, la tensión en la cabina seguía alta. Heather había creado una atmósfera palpable de incomodidad con otros pasajeros intercambiando miradas de desaprobación o vergüenza hacia ella. Comportamiento. Alexander observó a su hija navegar por este campo minado con creciente orgullo. Ella era la hija de Natalie en todo sentido, manteniendo la dignidad ante la provocación deliberada. Pero también reconoció la creciente presión detrás de los ataques de Heather. No se trataba simplemente de una pasajera difícil. Era una mujer con una agenda que busca la confrontación.
y cuando Heather presionó el botón de llamada por quinta vez en 20 minutos, Alexander sabía que la confrontación estaba a punto de llegar a su punto crítico. «Necesito hablar con alguien a cargo. Inmediatamente», exigió Heather cuando Dominique respondió a su botón de llamada. «Esta comida fue completamente inadecuada para primera clase. Quiero ver las opciones que ofrecen en clase ejecutiva. Lamento que la comida no haya cumplido con sus expectativas». Dominique respondió. «Sin embargo, el menú de clase ejecutiva es diferente, y no puedo llevar esos artículos a primera clase». «¿Por qué? ¿No?», la desafió Heather. «¿Temes que sean mejores que lo que nos has servido? ¿O hay otra razón por la que no? ¿Quieres volver allí y comprobarlo?». La insinuación era clara. Heather sugería que Dominique pertenecía a... en la parte trasera del avión, no en primera clase. «Es política de la aerolínea», explicó Dominique, con paciencia. «Cada cabaña tiene su menú diseñado específicamente. Estaría encantado para tomar nota de sus comentarios sobre nuestro equipo culinario. Su política parece terriblemente conveniente», dijo Heather haciendo comillas en el aire con los dedos. «Quiero hablar con el capitán sobre esto. Soy miembro platino desde hace 15 años y nunca me han tratado con tanto desdén». Michael Wilson se acercó escuchó la conversación que se intensificaba. «¿Hay algún problema?». «Sí», respondió Heather. Dijo antes de que Dominique pudiera responder. «Esta chica se niega a ver las opciones del menú de clase ejecutiva. Empiezo a pensar que hay una razón personal por la que se está poniendo tan difícil conmigo. La señora Johnson me está siguiendo». «Procedimiento estándar», explicó Michael, aunque su tono carecía de convicción. «El servicio de cada cabaña está predeterminado. Entonces, ¿te pones de su lado?». Heather, la voz se elevó. «Así es como Montgomery Airlines trata ahora a sus pasajeros de mayor categoría, priorizando personal inexperto sobre clientes leales. Los pasajeros de toda la cabina ahora, observando abiertamente el enfrentamiento». Thomas Brooks dejó su tableta a un lado, con toda su atención puesta en la escena que se desarrollaba. Alexander se movió hacia el borde de su asiento, todos sus músculos tensos por el esfuerzo de contenerse. «Intervención». «Nadie toma partido», le aseguró Michael rápidamente. «La satisfacción del cliente es nuestra prioridad. ¿Qué podemos hacer para mejorar tu experiencia hoy?». Heather señaló directamente con Dominique. «Puedes sacarla de primera clase. No me siento cómoda con que me atienda». «¿Basándose en qué argumentos?», preguntó Sofía uniéndose a la conversación con un tono profesional pero firme. «Basándose en su actitud, su incompetencia y su evidente parcialidad contra mí», Heather declaró. «Solo mira cómo está ahí de pie juzgándome». Dominique, que mantuvo una expresión neutral todo el tiempo y parpadeó sorprendido ante la acusación. «Te aseguro que no lo soy», empezó. «No me interrumpas», espetó Heather levantándose de repente de su asiento. «Esto es exactamente de lo que estoy hablando. No hay respeto por pasajeros, sin comprender la etiqueta de servicio adecuada». La cabina se sumió en un silencio incómodo mientras otros pasajeros observó cómo la confrontación se intensificaba. Gabriela Morales, que había regresado a primera clase para usar el baño, colocó una mano protectora sobre su vientre embarazado, como si protegiera a su hijo nonato de la fealdad del momento. «Señora, por favor regrese a su asiento», pidió Michael, su voz tensa. «No hasta que esto se aborde», insistió Heather entrando en el pasillo justo enfrente de Dominique. «Quiero que la saquen o me pondré en contacto con su oficina corporativa en cuanto... tierra». «Señorita Windsor», dijo Dominique con calma, canalizando cada gramo de la gracia de la madre bajo presión. «Entiendo que estés molesta. ¿Cómo puedo hacer? ¿Quieres que tu vuelo sea más cómodo dentro de nuestras normas de servicio? Puedes empezar por conocer tu lugar». Heather siseó en voz baja pero venenosa. Una inhalación colectiva onduló por la cabina. El tono racial ya no era sutil, era explícito. Thomas Brooks se levantó a medias de su asiento, con la paciencia evidentemente agotada. «Señora, ese comentario fue totalmente inapropiado. No te metas en esto». Heather espetó sin mirarlo. Su atención permaneció fija en Dominique, sus ojos brillando con una ira irracional que parecía desproporcionado a la situación. Alexander se agarró el apoyabrazos con tanta fuerza sus nudillos se pusieron blancos. Cada fibra de su ser le gritaba que se levantara,
que se rebelara, que pusiera fin a esto antes de que fuera más lejos. Pero la promesa que le había hecho a su hija lo mantuvo firme. Este era su momento para enfrentar su batalla, para luchar tal como Natalie había luchado la suya. Señora Windsor, Dominique, dijo con voz firme, a pesar de los rápidos latidos de su corazón. Simplemente estoy haciendo mi trabajo de acuerdo con nuestra aerolínea. Estándares. Si tiene alguna inquietud sobre nuestro servicio, contamos con canales formales para recibir comentarios. ¿Tu trabajo?, preguntó Heather. Se levantó de nuevo. Tu trabajo es atender bien a los pasajeros, no quedarte ahí parado, con esa mirada en tu cara como si de alguna manera pertenecieras aquí arriba con el resto de nosotros. La máscara de civilidad se había desvanecido por completo, revelando el prejuicio oculto que se escondía debajo. Varios pasajeros jadeó audiblemente. Leo Rodríguez, que se había acercado de nuevo para ver cómo estaba Gabriela, se detuvo en el pasillo. Su expresión se endureció ante las palabras de Heather. Ya basta, y afirmó Sofía con firmeza. La señora Windsor, tienes que volver a tu asiento ahora. ¿O qué? Heather desafió con su voz estridente. Me arrojarás del avión a 35,000 pies. Se rió amargamente. Luego volvió a mirar a Dominique. ¿Crees que ese uniforme te hace especial? ¿Que cambia algo de quién eres realmente? Son. El tiempo pareció ralentizarse cuando Heather extendió la mano de repente, con su manicura dedos agarrando el cuello del uniforme perfectamente planchado de Dominique. Esto no te corresponde. El sonido de la tela rasgada resonó en la cabina mientras Heather tiraba hacia abajo, arrancándole la chaqueta del uniforme a Dominique por cuello hasta la cintura. Botones esparcidos por el pasillo mientras la tela azul marino prístina se abría, dejando al descubierto el blanco blusa debajo. Por un instante eterno, toda la cabina se quedó paralizada en estado de shock. Entonces estalló el caos. «Dios mío», gritó Gabriela cubriéndose la cara con las manos, su boca. «¿Qué demonios te pasa?» Thomas Brooks exigió completamente de pie ahora. Michael Wilson se quedó paralizado, claramente desprevenido para este nivel de agresión, pero la propia Dominique permaneció extrañamente quieta. Su postura recta, sus ojos fijos en los brezos. En ese momento era puramente hija de su madre. Negándose a concederle, el atacante sintió la satisfacción de verla destrozada. No intentó cubrirse, no gritó, simplemente permaneció de pie, digna, con su uniforme roto, dejando que la realidad de lo que acababa de ocurrir regístrese con cada testigo. La gente como usted necesita que se le recuerde. Heather escupió, todavía agarrando la tela rasgada. La primera clase no es para todos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso Heather pareció momentáneamente aturdida por sus propias acciones, sus dedos lentamente, soltando el uniforme arruinado. Sofía fue la primera en recuperarse rápidamente, quitándose su propia chaqueta y colocándosela alrededor. Los hombros de Dominique. «¿Estás bien?», susurró. Dominique asintió, una vez sin apartar la mirada del rostro de Heather. «Estoy bien». Mentira. Claro que no estaba bien. Su corazón latía con fuerza y le temblaban las manos, debajo de la chaqueta prestada. Pero en ese momento, comprendió exactamente lo que su madre había soportado y por qué mantener. La dignidad había sido su mayor arma. «Acabas de agredir a un miembro de la tripulación», Sofía le informó a Heather, con la voz temblorosa por la ira apenas contenida. «Eso es un delito federal. Fue un accidente», afirmó Heather de inmediato, aunque nadie en la cabina le creyó. «Apenas la toqué. El uniforme debe ser de fabricación barata». Leo Rodríguez tenía su teléfono grabado. «Lo tengo todo», dijo. Cada palabra, cada acción. Heather se giró hacia él. «No tienes derecho a filmarme. Y no tenías derecho a ponerle las manos encima». Thomas Brooks contrarrestó su voz profunda, que resonaba con autoridad. Michael finalmente encontró su voz. Señora Windsor regresó a su asiento inmediatamente. «Este incidente se reportará a las autoridades al aterrizar». «Esto es ridículo», Heather protestó, aunque un destello de incertidumbre apareció en sus ojos mientras registró la desaprobación unificada que la rodeaba. «Soy la víctima aquí. Ella me provocó». «Al existir en primer lugar, clase», preguntó Thomas con insistencia. «¿Esa es la provocación a la que te refieres?». Heather balbuceó indignada. Alexander Jackson había llegado a su límite.
La imagen de su hija de pie con un uniforme roto, que recordaba de forma tan inquietante las historias que Natalie le había contado años atrás, destrozó su determinación de permanecer allí, anónimo. Algunas promesas que decidió que estaban destinadas a romperse. Alexander Jackson se levantó de su asiento, quitándose la gorra de béisbol y las gafas de sol con un movimiento fluido. La transformación fue inmediato y sorprendente, pasando de un pasajero anodino a una presencia imponente. Incluso su postura cambió. Hombros, enderezar el mentón, levantar los ojos, agudizar con intensidad enfocada. «Esa es mi hija a quien acabas de agredir», afirmó, con su voz con el tono inconfundible de alguien acostumbrado a la autoridad. Una ola de confusión recorrió la cabina, seguida por el amanecer. Reconocimiento entre los miembros de la tripulación. «Señor Jackson». El rostro de Michael Wilson se desvaneció, de color al reconocer al director ejecutivo. Heather Windsor se giró lentamente. Su expresión pasó de la indignación moral a la incertidumbre. «¿De qué estás hablando? ¿Quién eres?» «Alexander Jackson», respondió con voz serena entrando en el pasillo. «Director ejecutivo y propietario mayoritario de Montgomery Airlines. Y esa joven que acabas de agredir es mi hija, Dominique Jackson». La revelación golpeó la cabina como una fuerza física. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. Se quedó en shock mientras miraba entre Alexander y Dominique, comprendiendo de repente por qué la chica le parecía tan familiar. «Eres la hija de Natalie», susurró. «Debería haberlo visto inmediatamente». Dominique asintió levemente, con la compostura intacta a pesar del dramático giro de los acontecimientos. El rostro de Heather se contrajo, a través de una serie de emociones, incredulidad, confusión, y luego los primeros destellos del miedo. «Esto es una especie de montaje», acusó con voz menos segura ahora. «Una publicidad truco. ¿Una trampa?». Thomas Brooks repitió con incredulidad. «¿Crees que alguien rompió? Se vistieron con su propio uniforme y se sometieron a humillación pública como una maniobra. Me provocaste deliberadamente». Heather insistió, aunque su argumento sonaba hueco incluso para sus propios oídos. Alexander avanzó con su presencia, dominando el espacio sin esfuerzo. «Lo que hizo mi hija, la señora Windsor, fue su trabajo con más profesionalismo y dignidad de la que merecías. Lo que hiciste fue cometer una agresión, motivada por motivos raciales, prejuicio, presenciado por una cabina, llena de pasajeros y grabado en múltiples dispositivos. Michael». Wilson parecía encogerse con cada segundo que pasaba, de repente consciente de lo mucho que su renuencia a apoyar firmemente Dominique se presentaría ante el director ejecutivo de la empresa. «Señor, estaba a punto de... no ahora». Alexander lo interrumpió, dejando claro que el ajuste de cuentas vendría después. La actitud de Heather cambió rápidamente, pasando de la agresión a la maniobra defensiva. «Señor Jackson, esto es claramente un malentendido. Si hubiera sabido, ella era tu hija». «¿Y luego qué?». Alexander la desafió. «Tú la habría tratado con la más básica decencia humana. El hecho de que hagas esa distinción demuestra exactamente qué tipo de persona que eres». Dominique dio un paso adelante, todavía con la chaqueta de Sofía sobre su uniforme roto. «Papá, puedo manejar esto». La simple declaración, tranquila pero firme, reorientó la atención de toda la cabina. Atención. A pesar de todo lo sucedido, Dominique permaneció centrada, con su dignidad intacta. «Sé que puedes», Alexander dijo con inconfundible orgullo. «Pero no deberías tener que hacerlo. Nadie debería». Leo Rodríguez, todavía grabando, se acercó un poco más. «Señor, para que conste, su hija se comportó con increíble profesionalismo durante todo este proceso. Incidente. La señorita Windsor fue provocadora desde el principio». Gabriela asintió, enfáticamente. «Es cierto, fui testigo de múltiples casos de acoso antes de que esto se intensificara». Thomas Brooks se puso de pie, junto a Alexander. «Ahora los dos exitosos empresarios negros presentan un frente unido. Lo que todos presenciamos hoy no fue un malentendido», afirmó Thomas. «Fue un ejemplo clásico de la discriminación que ocurre a diario, generalmente sin testigos ni consecuencias». Heather parecía cada vez más acorralada. Su mirada se movía de un rostro a otro, buscando cualquier aliado y no encontrando ninguno.
Esto es completamente injusto. Me están atacando por un incidente lamentable. 1. Intervino Sofía. Te he estado observando atacar a Dominique desde que entró en primera clase. Este no fue un incidente aislado. Fue culminación del acoso constante. Alexander recurrió a Michael. Contacta con el capitán. Infórmele que necesitaremos agentes del orden para atender la aeronave al aterrizar. Su tono dejó claro que se trataba de... No es una sugerencia. Michael asintió rápidamente. Sí, señor. Enseguida. Como Michael se apresuró hacia la cabina, la compostura de Heather finalmente se quebró. No puedes hacerme esto. ¿Tienes alguna idea de quién soy? Mi marido juega al golf con 3 miembros de su junta directiva. Quizás deberías llamarlo, sugirió Alexander con calma. Estoy seguro de que le interesará saber qué tiene su esposa. Estado hasta hoy. Dominique se acercó a su padre, en voz baja. Papá, quería encargarme de esto yo mismo. ¿Y lo hiciste? Le aseguró, por mucho más tiempo del que la mayoría de los adultos habrían podido soportar. Lo que pasó hoy no fue tu fracaso. Fue el fracaso de un sistema que todavía permite que personas como la señora Windsor crean que su dinero les otorga inmunidad frente a la decencia humana básica. La voz del capitán llegó por el intercomunicador. Damas y caballeros, aquí están sus capitán hablando. Debido a un incidente en la cabina, nos desviaremos al Aeropuerto Internacional de Charleston, donde nos recibirán las autoridades. Por favor, permanezcan sentados con los cinturones de seguridad abrochados. Prevemos aterrizar en aproximadamente 20 minutos. Un murmullo recorrió la cabina mientras los pasajeros asimilaban este suceso. Heather se hundió en su asiento, y la realidad de su situación finalmente se hizo evidente. Esto es completamente innecesario. Ella protestó, aunque con notablemente menos convicción. Estoy dispuesta a disculparme si... Eso es lo que se necesita para resolver esto. Una disculpa podría haber bastado antes. Agrediste físicamente a mi hija, respondió Alexander. Ahora es un asunto de las autoridades. Sofía guió a Dominique hacia la cocina. Ven conmigo. Tengo una de repuesto blusa en mi bolso que debería quedarte bien. Mientras se alejaban, Alexander se giró hacia dirigirse a la cabina en general. Damas y caballeros, les pido disculpas por la interrupción de su viaje de hoy. Montgomery Airlines se asegurará de que todos lleguen a su destino final, independientemente de las conexiones perdidas debido a esta desviación. Mi personal se pondrá en contacto con cada uno de ustedes personalmente para coordinar la compensación por la inconveniente. La respuesta de la cabina fue sorprendentemente comprensiva. Varios los pasajeros asintieron en señal de comprensión. Algunos incluso aplaudieron en voz baja. Thomas Brooks le extendió la mano a Alexander. Thomas Brooks, Horizon Telecommunications. Alexander lo estrechó con firmeza. Sé quién. Usted lo es, señor Brooks. Su reputación lo precede. ¿Y la suya?, Thomas respondió. Aunque admito que no te reconocí con esa gorra de béisbol. Ese era el punto, dijo Alexander con una sonrisa burlona. Le prometí a Dominique que no interferiría con su experiencia de hoy. Quería que se demostrara a sí misma que podía con todo lo que se le presentara. Por lo que observé, ella lo demostró con creces. Thomas señaló. Tienes una hija extraordinaria. La expresión de Alexander se suavizó con orgullo. Ella es la hija de su madre en todos los sentidos que importan. Mientras el avión iniciaba su descenso hacia Charleston, Dominique regresó a la cabaña con una blusa prestada. Su postura aún impecable. Su expresión serena. La chaqueta rota del uniforme había sido cuidadosamente doblado y colocado en una bolsa de ropa de un avión, evidencia de lo que había sucedido, pero también un símbolo de algo más que el costo visible de las batallas invisibles que libran diariamente personas como su madre. Alexander vio a su hija reanudar sus tareas, revisando los cinturones de seguridad y asegurando la cabina para el aterrizaje, a pesar de todo lo que había sucedido, y sabía con absoluta certeza que Natalie estaría orgullosa más allá de las palabras. La pasarela del Aeropuerto Internacional de Charleston estaba llena de oficiales uniformados cuando el vuelo 447 finalmente atracó en la puerta. El capitán había informado por radio con antelación sobre el incidente y el aeropuerto. La policía había respondido con la debida seriedad a una agresión contra un miembro de la tripulación de vuelo.
Al abrirse la puerta, Michael, Wilson recibió a las autoridades con visible alivio. Oficiales, gracias por responder tan rápido. El oficial a cargo, una mujer de rostro severo con el nombre de Capitán Rivera en su placa, subió a bordo. Entendemos que había una agresión a un miembro de la tripulación. Antes de que Michael pudiera responder, Alexander Jackson apareció a su lado. Sí, capitán. Su hija fue agredida físicamente por un pasajero que se ofendió por su presencia en primera clase. Capitán, las cejas de Rivera se levantaron ligeramente al darse cuenta de quién hablaba. Señor Jackson, no me informaron que el director ejecutivo de la aerolínea estaba a bordo. Viajaba en privado, dijo Alexander. Lo expliqué. Pero la víctima es mi hija Dominique Jackson, quien hoy trabaja como azafata. Entendiendo la expresión del capitán Rivera se reflejó en él. Ya veo. Y la supuesta asalente Heather, asiento 2A de Windsor. Michael lo proporcionó. Ella rompió el uniforme de la señora Jackson en un ataque no provocado. La capitana Rivera asintió a sus oficiales que pasaron junto a ellos hacia la cabaña. Necesitaremos declaraciones de todos los testigos y examinaremos cualquier video o evidencia. Varios pasajeros registraron el incidente, confirmó Alexander. Y yo creo que las cámaras de seguridad del avión también lo habrían captado. Mientras los oficiales subían a primera clase, la tensión en la cabina era palpable. Heather Windsor permanecía rígida en su asiento. Su anterior fanfarronería fue reemplazada por un silencio hermético al ver que se acercaba la policía. Señora Windsor. El capitán. Rivera se dirigió directamente a ella. Necesito que recojas tus pertenencias y ven con nosotros. Estás detenido para ser interrogado por una presunta agresión sobre un miembro de la tripulación de vuelo. Esto es absurdo, protestó Heather, aunque su voz le faltó convicción. Fue un malentendido. Un altercado menor como mucho. Thomas Brooks habló desde su asiento. Oficial, presencié todo el incidente. No hubo nada menor en... La señora Windsor agarró y rasgó deliberadamente el uniforme de la azafata después de... haciendo numerosos comentarios de contenido racial. Leo Rodríguez dio un paso al frente. Tengo un video del asalto, ofreció sosteniendo su teléfono y el acoso que lo precedió. Capitán Rivera le hizo un gesto a uno de sus oficiales. Por favor, recopile esa evidencia y tome declaración a este caballero. Heather fue escoltada fuera del avión, con el rostro enrojecido por la humillación, mientras los pasajeros de toda la cabina observaban, en solemne silencio. Para muchos, esta fue la primera vez que presenciaron a alguien enfrentando consecuencias inmediatas por comportamiento que con demasiada frecuencia quedaba impune. Dominique se encontraba en la cocina. Observando los procedimientos, se desarrollaron con serena dignidad. Sofía permaneció a su lado, como una protectora presencia que le recordó a Alexander las innumerables veces que los auxiliares de vuelos superiores habían protegido a Natalie de situaciones similares. Situaciones. ¿Estás bien?, preguntó Alexander a su hija en voz baja. Dominique asintió. Yo ahora lo entiendo, dijo. Lo que pasó, mamá. ¿Por qué nunca quiso hablar? Algo así en casa. La garganta de Alexander se cerró por la emoción. Quería protegerte de esta realidad el mayor tiempo posible, pero no pudo protegerme para siempre. Dominique respondió. Nadie puede. Por eso necesitaba experimentarlo por mí mismo para saber que podía afrontarlo con la misma intensidad. Fuerza sí que tenía. Su conversación se interrumpió cuando el capitán Rivera se acercó. La señora Jackson necesitará su... También deberemos documentar el daño a su uniforme como prueba. Por supuesto, Dominique estuvo de acuerdo. Lo que necesites. Mientras Dominique seguía al oficial para dar su declaración, Alexander encontró el propio capitán del vuelo, James Bennett. Se acercó a él y abandonó la cabina una vez que el avión estuvo asegurado. Señor Jackson, comenzó el capitán Bennett con torpeza. Quiero hablar personalmente. Me disculparía por lo que pasó hoy si me hubieran informado antes. Ese es precisamente el problema, ¿no? Alexander interrumpió el hecho de que se requería mi presencia, mi posición para que este incidente fuera tomado en serio. El capitán Bennett tuvo la delicadeza de parecer incómodo. Señor, le aseguro que, salvo, sin duda las garantías para la conferencia de prensa deberán cumplirse. Alexander, dijo su tono dejando claro que la conversación había terminado. Afuera, la noticia de la aviación se extendía rápidamente. Los pasajeros que desembarcaban con sus teléfonos en la mano
Ya estaban publicando sobre el incidente en las redes sociales. Montgomery,